Vamos a hablar en este tema de la restauración. El título es El régimen de la restauración, características y funcionamiento del sistema canovista. Bueno, pues aquí vamos a hablar una introducción del periodo que va desde 1874, cuando se acaba el sexenio democrático, hasta inicios del siglo XX. Aunque ya sabéis que este movimiento, que es la restauración, continuará hasta que llegue la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Entonces, este tema, el primer punto es muy sencillo y es lo que se conoce como los fundamentos de la restauración. Aquí tenemos que citar tres aspectos. El primer apartado son lo que se considera verdades básicas, es decir, cosas que no se tocan, por ejemplo, la defensa de la monarquía, en este caso de la monarquía borbónica, la propiedad privada o la unidad de España. Después, un sistema parlamentario liberal muy poco democrático, ya que el número de votantes es muy reducido o conforme se va ampliando los resultados se van a ir manipulando. Y después el tercer pilar de estos fundamentos de la restauración es la Constitución de 1876. Es una constitución por las características que tiene, claramente conservadora, y lo vemos por ejemplo en que la soberanía es compartida entre el rey y las Cortes, que en las Cortes tenemos el Congreso de los Diputados y el Senado, y el Congreso es un sistema de sufragio restringido y a partir de 1890 universal, mientras que el Senado está integrado por tres categorías, que son los grandes de España, los cargos vitalicios, que son nombrados por el rey, y aquellos elegidos por sufragio restringido entre los mayores contribuyentes. Es decir, que no cualquiera puede estar en el Senado. Es más, el número de personas que tienen espacio en el Senado es mínimo. Después seguimos con la Constitución, confesionalidad católica, y la Declaración de Derechos es muy restringida. Bueno, segundo punto, el fin de los conflictos bélicos. Una de las cosas que consigue Cánovas del Castillo es darle estabilidad al sistema. ¿Y cómo lo consigue? Pues uno de los aspectos es consiguiendo pacificar los grandes conflictos. Por un lado, las guerras carlistas. eh, en este caso, pues se firma un acuerdo con los carlistas y el pretendiente carlista, don Carlos, pues cruza la frontera a Francia. Eh, Se va a abolir los fueros, pero al mismo tiempo se le va a dar a los vascos un estado, un sistema, un concierto económico que hace que no se levanten contra la abolición de los fueros. Y después la paz de Cuba, en este caso la paz de Zanjón. Pues quiera que no, tenéis que entender que al conseguir acabar con estos dos conflictos, la situación interna del país pues mejora bastante. Seguimos. Las bases del sistema canovista son tres. Uno es la monarquía, que ejerce de árbitro. Después están los partidos dinásticos, que son el Partido Conservador y el Liberal, y estos partidos los que hacen es alternarse en el poder. El Partido Conservador está liderado por Cánovas del Castillo y el Liberal Fusionista está liderado por Sagasta. Son partidos que prácticamente coinciden en lo fundamental, la monarquía, la constitución, la propiedad privada, un Estado unitario, centralista, y tenían un papel complementario, de tal manera que nunca uno iba a quitar una ley que el otro hubiese aprobado. Y el tercer pilar es el ejército, al que se le consiga apartar, digamos, de la vida política, que ya sabéis que en el siglo XIX los militares habían estado constantemente dando golpes de Estado. Siguiente apartado, el funcionamiento del sistema. Y aquí nosotros hablamos de dos cosas. Uno es el bipartidismo, que es la alternancia en el poder entre un partido y el otro, cada 3 4 años. Y el fraude electoral, que es explicar cómo funciona esto. Entonces, ¿esto cómo era? Por lo normal, el siguiente esquema. Cuando el partido que está en el poder pierde credibilidad, el rey llama al partido de la oposición a formar gobierno, este convoca las elecciones y las ganaba por medio de fraude electoral y el control de los caciques. ¿Cómo es este fraude? Pues fundamentalmente a través de dos instituciones. Una era el ministro de Gobernación y otra los caciques. ¿Qué hacía el ministro de Gobernación? Pues elaboraba la lista de los candidatos que debían ser elegidos, lo transmitía a los gobernadores civiles, esto a los alcaldes y esto a los caciques. Y los caciques eran terratenientes, gente que tenía muchísimas tierras y por lo tanto tenía el poder del trabajo y gracias a ello pues controlaban el voto. ¿Qué tipo de trampa? Pues lo que se conoce como pucherazo, pues aquí había de todo. Pues no sé, falsificación del censo, manipulación de las actas, compra de votos, coacción de todo tipo, etcétera. Bueno, y listo. Este es el sistema que se conoce como el sistema de la restauración.
Vamos con las preguntas cortas. ¿A qué reinado corresponde la Constitución de 1876? Pues corresponde a Alfonso XII. Dice, describa brevemente las características de esta Constitución. Pues aquí habláis de la Constitución y si no os acordáis como una Constitución conservadora, pues mencionáis las características que hemos trabajado de constituciones conservadoras. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el político conservador que se alternó con en el poder con Sagasta durante la primera etapa de la Restauración? Pues fue Cánovas y explica brevemente el funcionamiento del sistema electoral. Pues explicáis la rueda donde se convocan elecciones, cuando hay una situación de deterioro político, se avisa al ministro de Gobernación, el ministro de Gobernación decide quién va a salir en cada zona, avisa a los gobernadores civiles, a los caciques, y después mediante la coacción y demás, pues sale el resultado que quiere el ministro de Gobernación. ¿Qué político español promovió el regreso de los Borbones al trono de España en 1875? Cánovas del Castillo. Explica qué se entiende por restauración. Pues habláis de los tres pilares de la restauración. ¿Cómo se denomina la etapa histórica en la que son protagonistas Cánovas y Sagasta? La restauración. Describe brevemente el funcionamiento del sistema político y las fuerzas políticas que lo sostienen. Pues explicáis cómo se van alternando el bipartidismo y cuáles son las dos fuerzas políticas y cómo se van alternando. Dice, ¿quién fue el político conservador que se alternó en el poder con Sagasta? Cánovas. La segunda parte es diferente. Explique brevemente el funcionamiento del sistema caciquil que favorecía este proceso. Explicáis qué es un cacique y el poder que tienen los caciques y cómo manipulan los votos.